Bueno, pues muy buenas tardes y agradeceros también que me hayáis llamado para compartir con vosotros esta preparación previa de la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones que celebramos en este domingo del Buen Pastor. La diócesis, la verdad, que lo está viviendo con una intensidad especial, Ayer tuvimos una oración, vigilia, en la catedral. Mañana, Dios mediante, la misa de 6 de la tarde, algunos de nuestros seminaristas van a recibir los ministerios menores. Esta mañana he estado en Lasarte, en el monasterio de las Brígidas, y 2 religiosas han hecho su profesión perpetua esta mañana en Lasarte. Y bueno, pues yo creo que también son realidades, ¿no?, de llamada del Señor y vida consagrada, que para una diócesis como la nuestra pues es una gran alegría. Y Dios mediante también vamos a anunciar en el día de mañana, que os lo preanuncio a vosotros, ¿no?, para que tenéis que tener un poco de exclusiva aquí, ¿no?, los que estamos reunidos. Mañana espero poder anunciar que Dios mediante el 2 de julio tendremos 2 ordenaciones diaconales en la catedral, de un joven de Zarauz y otro de Ordicia, que se ordenarán de diáconos pues en la catedral. O sea que yo creo que es el domingo de Buen Pastor, pues un domingo para celebrar las llamadas que el Señor realiza. Bueno, y dicho este pequeño prólogo, pues yo he pensado pues en sujetarme a hacer un comentario del mensaje publicado por el Papa para esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Sabéis que se suele publicar ese mensaje, se suele publicar con bastante antelación, Se publica unos meses antes, pues con la intención de que sea motivo de poder trabajar por grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Es la 54 Jornada Mundial. Y el mensaje de este año es Empujados por el Espíritu para la misión. El Papa había publicado anteriormente, los años anteriores, porque no lleva tanto tiempo pues en ese ministerio que el Señor le ha encomendado. Primer mensaje que publicó fue una llamada a salir de nosotros mismos para escuchar la voz del Señor. Entender la vocación como una llamada a salir. El segundo mensaje fue sobre la importancia de la comunidad eclesial como un lugar privilegiado para escuchar la voz de Dios. ¿Dónde escucha uno la voz? Esa voz de Dios la escucha en el seno de una comunidad. Y este mensaje de esta ocasión, es el tercer mensaje, tiene otro contexto distinto, ¿no? Si el primero era salir de uno mismo, el segundo año fue la comunidad como lugar en el que se escucha la voz de Dios, la llamada de Dios. El tercero es la dimensión misionera de esa llamada cristiana. ¿Qué es la dimensión misionera? Pues es un deseo incontenible de llevar la buena nueva a nuestros hermanos. Quien escucha la voz de Dios, en él se produce un efecto de dilatación, de deseo de compartir ese don que ha recibido con los demás. Bueno, como un punto de partida, me ha gustado que a la hora de explicar qué es la dimensión misionera de la vocación, el Papa hace una brevísima referencia a 3 riesgos. 3 riesgos. Ya sabemos cómo es el Papa en su forma de ser. Es muy incisivo, es así muy, digamos, de poner imágenes concretas para iluminar las cosas. 3 riesgos de lo que no debe de ser la vocación, y por lo tanto de los que nos tenemos que purificar para entender la dimensión misionera de la vocación. Los 3 riesgos son, dice él, el discípulo en efecto no recibe el don del amor de Dios como un consuelo privado. Primer riesgo, pues vivir la llamada del Señor en un tono intimista, de consolación interior, en el que uno pues más o menos está buscando un lugar en el que pues se sienta en paz, e incluso tiende a huir un poco de meterse en líos, porque es verdad que eso hoy en día existe, no existe el riesgo de entender los parámetros de la llamada del Señor. Una cosa es la interioridad y otra cosa es el refugiarse en nuestra subjetividad para huir de la dimensión misionera, que suele traer problemas. Son 2 cosas distintas.
Entonces el Papa dice, cuidado, ¿no? Porque existe el riesgo de buscar consuelos privados. El Señor, es verdad que Él da consuelos cuando quiere darlos, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que buscar los consuelos como un fin en esta vida. La consolación no puede ser buscada como un fin. Dios la da cuando tiene que darla. Pero buscada como un fin es un error. En vez de buscar el seguimiento a Jesucristo, el que busca la consolación de seguir a Jesucristo se ha equivocado. La consolación no es un fin, sino que es un don que Dios da cuando tiene que darlo. No se pueden buscar consolaciones, No se pueden buscar consolaciones. Hay que buscar el servicio al Señor. Y la consolación suele ser una consecuencia que de vez en cuando acontece, no siempre, por cierto, no siempre. La consolación es una consecuencia del servicio al Señor. Buscar la consolación en sí misma como un fin es un peligro. Porque sin darnos cuenta, uno está entendiendo la vocación como una autorrealización. Y la vocación no es una autorrealización. Quizás en un contexto cuando suele ser el tiempo de dar testimonios vocacionales. A veces a la hora de dar testimonios vocacionales, con muy buena voluntad, ¿no? Pues un seminarista o un novicio, una novicia, etcétera, pues a veces la forma de expresión que solemos tener es esa. ¿Tú cómo entiendes tu vocación? ¿Por qué elegiste esa vocación? ¿Por qué diste ese paso? ¿Por qué estás en el noviciado, en el seminario? Y a veces se suele recurrir a esa expresión. Es que yo he entendido que este es el camino, pues, para la realización de mi vida, para sentirme autorrealizado, y creo que es con buena voluntad, por supuesto, y todo se puede entender bien con buena voluntad, pero yo no haría ese tipo de explicación, porque parece que si uno subraya que la vocación que he elegido pues está buscando una realización propia, está buscando una consolación propia, nos olvidamos de lo sustancial, y es que la vocación es ser llamado por Jesucristo a un servicio del cual se suelen derivar pues de todo, pues eso, lo que decimos en el matrimonio, en las alegrías, en las penas y en la salud y en la enfermedad, porque es así la vida, pero nuestro objetivo no es la consolación, nuestro objetivo es servir al Señor, en todo amar y servir, que diría nuestro patrono San Ignacio. Bueno, primer peligro, pues el del buscar el consuelo privado. Segundo peligro, anunciarse a sí mismo. No está llamado a anunciarse a sí mismo, sin duda, ese es otro gran riesgo, ¿no? El gran riesgo, pues es el que cuando uno no tiene conciencia de haber sido llamado para una misión, pues en esta tendencia, en esta sociedad nuestra, que creo que está muy caracterizada por el narcisismo, pues algunos pueden confundir ser luz con ir a lucirse, y no es lo mismo, ser luz, ir a lucirse, pues no es lo mismo, casi es antagónico, porque la luz que nosotros queremos reflejar es siempre reflejada, y valga la redundancia, es una luz reflejada, no vamos a lucirnos, con lo cual es muy importante que uno tenga una disposición a que las cosas no sea como él las ha pensado, según sus sueños, porque casi siempre eso está muy mezclado con su ir a lucirse. Suele ser muy bueno, muy sano espiritualmente que la llamada del Señor, cuando acontece, te rompa muchos esquemas y muchos planes que tenías previstos. Es muy sano, porque eso te purifica de la tendencia al lucimiento. Es muy sano. El Señor sabe hacer las cosas, ¿no? Por lo tanto, ese aspecto, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Tenemos que llevar todo un despojamiento de nuestras propias ideologías, de nuestras propias, incluso purificación de las propias sensibilidades. Cuando estamos siendo instrumentos del Señor, nadie viene a nosotros porque yo sea José Ignacio, ni porque yo sea Ana Mari. No, viene porque soy ministro suyo, porque soy testigo suyo. Nadie, si a quien piense, ¿no?,
que está él con su sensibilidad mostrando la llamada del Señor, se equivoca. Y el tercer riesgo dice, ¿no? El discípulo, en efecto, no recibe el don del amor como un consuelo privado, primer riesgo. No está llamado a anunciarse a sí mismo, segundo riesgo. Ni a velar los intereses de un negocio. Esta es una expresión, yo creo que podemos calificar de bergogliana. Eso de, dice, no estamos llamados a velar los intereses de un negocio. Es decir, que tú no tienes que ser un funcionario, en el sentido, ya lamento por los funcionarios, porque siempre nos solemos meter con ellos utilizando el término funcionario, pero como si es algo que a ti no te va, que a ti no te va, es casi lo contrario de buscar el consuelo privado. Velar por los intereses de un negocio es, pues, sencillamente estar cumpliendo, integrado en una estructura, cumpliendo en ella, siendo un buen siervo, pero no un amigo. Y el Señor nos quiere no siervos, nos quiere amigos, y quiere, por lo tanto, que participemos con Él y que participemos de sus alegrías, de sus penas y de sus dificultades. Él no quiere siervos funcionarios, quiere amigos que sufran con Él, que vivan con Él y que participen de la pasión por la Iglesia. Bueno, esos son los riesgos, ¿no? Y entonces, a la hora de decir, eso es lo que no, lo que es incompatible con la dimensión misionera de la vocación. Y entonces, ¿qué es, no? ¿Cuál es la lógica de la misión? Y el mensaje, en concreto, nos propone tres pasajes evangélicos para iluminar en qué consiste esa dimensión misionera de la vocación. ¿Qué pasajes evangélicos son esos? El primero, el del comienzo de la misión de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Lucas 4, versículos del 16 al 30. Dice así: fue a Nazaret, donde se había criado, entró a la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo a los que le ayudaban, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Sabéis que, bien, continúa el pasaje, que intentaron despeñarlo en aquel precipicio de Nazaret. Es decir, que la primera dimensión que hay que subrayar es que lo que dice ese libro de ese pasaje del profeta Isaías: el Espíritu Santo está sobre mí, Él me ha ungido y Él me ha enviado. Eso es lo que es la esencia de la vocación misionera, que el Señor haya querido tomar la iniciativa, adueñarse de nuestra vida, de nuestro proyecto, que la agenda de nuestra vida sea Él el que la gobierne. Dios gobierna nuestra agenda y nos reorienta totalmente y nos envía a dar la buena noticia a los pobres. ¿Y por qué yo? Fíjate, es que es curioso que el mismo Jesús suscitó en Nazaret mucho, ¿no?, de sorpresa. Pero si este no es el hijo de José, ¿por qué él ha tenido que ser el elegido? A ver, él que se ha pensado que es él. Bueno, pues es que cuando la única razón de ser de la vocación
es que Dios ha tomado la iniciativa, y además no se pueden buscar razones, porque dice, ¿qué pasa? ¿Que estaba mejor preparado que el otro? ¿Es que este estaba más capacitado? No hay ninguna razón de ese estilo. Sencillamente hay que partir de que Dios es libre, Dios es Dios. Y cuando contemplamos la realidad de las vocaciones, antes de hacer análisis sociológicos, yo creo que hay que decir, oye, déjale a Dios ser Dios. Es Dios el que elige, es Dios el que da el paso. Déjale a Dios ser Dios. Ha habido una iniciativa y una llamada para que Dios haga el encuentro de la vida de cada uno. Y a veces eso se pone bajo sospecha y se busca enseguida, ¿este qué? ¿Este no es el hijo de José? ¿Este qué se ha pensado que es este? Tú no le vas a dejar a Dios elegir. Tú eres el que vas a decidir cómo tienen que ser los que Dios elija. Oye, dejémosle a Dios ser Dios y dejémosle al Espíritu Santo que sea Él el que tome la iniciativa en sus llamadas, ¿no? La vocación misionera, toda vocación, parte de una iniciativa en la que tenemos que dejarle a Dios ser muy libre en su llamada. Con esto no estoy diciendo que la Iglesia no tenga que hacer sus discernimientos, obviamente, no estoy diciendo eso. Pero sí que creo que es importante subrayar esto. Segundo pasaje. El segundo pasaje elegido por el Papa es el de los discípulos de Maús, que lo tenéis en el capítulo 24, ¿no? Que además se leyó, si no me equivoco, el domingo anterior. ¿Qué se puede subrayar especialmente de este pasaje? ¿O por qué lo elige el Papa en su mensaje? Pues porque el tipo de llamadas que suele hacer, que el Señor hace en el mundo en el que estamos, que es un mundo caracterizado por muchísimas heridas, especialmente afectivas y de desestructuración, pues así, digamos que las llamadas del Señor no suelen tener lugar en un escenario ideal, de gente perfectamente preparada humanamente, de gente que ha ido creciendo de una manera equilibrada y fruto de un crecimiento humano pues perfecto en la cumbre, ahora llega una vocación. Eso nosotros solemos poner como ideal, pero las cosas no suelen ser así. El Señor suele salir al encuentro de su llamada después de muchos rebotes, después de muchos también, entre comillas, fracasos. El ejemplo de los dos discípulos de Maús es significativo, ¿no? Eran dos discípulos golpeados por el escándalo de la cruz que están volviendo a su casa recorriendo la vía de la derrota. Van recorriendo la vía de la derrota, ¿no? Llevan en el corazón una esperanza rota y un sueño que no se ha realizado. Esto también tiene su gran pedagogía. Hay que decir que la llamada misionera es una llamada hecha a un mundo que ha tenido muchas decepciones. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nos encontramos con el hombre real, y el hombre real es el hombre pues, que ha tenido muchas heridas. Se suele decir que el buen futbolista, ya que estamos aquí al lado del campo de la Real, ¿no? Que el buen futbolista no es aquel que únicamente es capaz de chutar el balón cuando está bien puesto en el puntito de penalti y cuando nadie le estorba para chutar, no, sino que es capaz de chutar el balón que viene muchas veces de rebote, que a veces viene haciendo una vaselina y que hay que pegarle a la chilena o no sé cómo hay que pegarle al balón, pero a veces nosotros nos olvidamos que el encuentro que tiene el Señor para hacer sus llamadas es un encuentro con un hombre que viene herido y viene de rebote y sale a su encuentro, sale a su encuentro. También eso ha pasado en nuestra vida, que cada uno haga la lectura de su vida, ¿no? Y estamos llamados a que en nuestra dimensión misionera el anuncio de la llamada del Señor tenga también lugar en medio de situaciones en las que uno está redescubriendo su vida, redescubriéndola. De hecho, el hecho de que una buena parte de las vocaciones actuales sean vocaciones que antes llamábamos tardías, algo tiene que ver con esto, ¿sabes? Las vocaciones de los 17 años esos, ¿no? En los que algunos fuimos al seminario, que yo creo que para mí no me cambio por nadie, por haber ido con mis 17 años al seminario, porque creo que es una edad ideal. Hoy en día es mucho más difícil.
algún seminarista tenemos también, ¿verdad?, de esa edad, pero lo más frecuente es que quien reciba la llamada del Señor en el momento actual haya también vivido su crisis, después de su crisis vino lo otro, finalmente se encontró y al final el Señor pasaba por ahí. O sea, es decir, esto también tiene mucho que ver con lo que acontece en ese pasaje de los discípulos de Maús, ¿eh? El Señor sale al camino de los golpeados por la vida y la llamada del Señor se descubre muchas veces después de determinados fracasos humanos que te purifican, te despojan de un plan de búsqueda de un sentido de la vida que no terminabas de encontrarlo, ¿no? Porque no estabas buscando bien. Bueno, creo que esto es importante, ¿eh? El Señor llama también a los heridos. Sí, el Señor llama a los heridos y llama a los heridos a ser médicos, que ya es el colmo. Esto es así, el Señor llama a los heridos a ser médicos. Pues esto ocurre. ¿Acaso no nos sentimos, no compaginamos esa doble experiencia en nosotros? Yo este último año he repetido mucho, a lo largo de todo este año de la misericordia, que ya se terminó, el jubileo de la misericordia, a lo largo de él he repetido mucho la expresión que dijo el Papa Francisco al inicio del jubileo de la misericordia, que dijo él: a ver, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es la debilidad bien custodiada y puesta en diálogo con el Señor. ¿Qué es la fidelidad? ¿Ser un Superman, ser un machote, alguien que se siente seguro de sí mismo? Pues no, eso no existe. Y si alguno se piensa que existe, qué peligro. La fidelidad es la debilidad custodiada y puesta en diálogo con el Señor. Por eso la paradoja es que el Señor llame a los enfermos a ser médicos. Pues sí, después de muchas historias en la vida, pues sí, el Señor hace esas cosas. Y el tercer pasaje evangélico, el primero, el de Jesús en Nazaret, ¿no?, en la sinagoga de su pueblo natal. El segundo, el de los discípulos de Maús. El tercer pasaje, el de la semilla. Jesús hace germinar la semilla. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Marcos 4, 26. ¿Qué es lo que se subraya especialmente en este pasaje evangélico para iluminar la vocación misionera? La vocación misionera es muy ilusionante, pero algunos a veces confunden ilusión con romanticismo, ¿sabes? Y eso no es lo mismo. Y romanticismo me refiero a triunfalismo, pues que todo va a salir de no sé qué manera, ¿no? Y uno a veces pues se ve con no sé qué, rodeado de no sé qué triunfos y que se va a comer el mundo, Confunde la dimensión misionera con esa. Se acuerda de que Francisco Javier tenía el brazo cansado de bautizar, y entonces, pues, a ver, se lo había imaginado así, ¿sabes? Se lo había imaginado así, con el brazo cansado de bautizar, y cuando éramos pequeños, pues eso, ¿no? A mí lo del brazo cansado de Javier de bautizar me impresionaba, ¿no? Y hasta uno diría, como chavalito, ¿no? ¿Cuánto aguantaría yo bautizando? ¿Entiendes? ¿No? Pues, a ver, sí, no es lo mismo ilusión, ¿no? Pues que una cierta idolatría del éxito. Idolatrizar el éxito, ¿no? Y el Señor no suele querer que tengamos éxito. Suele querer que demos fruto, que no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque lo de dar fruto conlleva también el morir. La semilla da fruto si muere. Lo de querer tener éxito es querer tener éxito sin morir, ¿sabes? El éxito no pasa. El triunfalismo no pasa por morir a nosotros mismos. El triunfalismo pasa por, pues eso, por los aplausos de entrada. Lo de dar fruto
contrapuesto, ¿no?, a lo de a lo de triunfar. Sin embargo, es mucho más auténtico, expresa más lo que es el misterio pascual del Señor y expresa más la vida real de la Iglesia, porque la vida real de la Iglesia es esa. Y no digamos nada la vida real de en estos momentos, los momentos en los que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, ¿no?, llama la atención que al mismo tiempo que la secularización sigue aumentando y sigue creciendo en el contexto en el que estamos, sigue creciendo, sin embargo, al mismo tiempo están teniendo lugar conversiones, encuentros con el Señor, aquí y allá, puntualmente en un sitio y en otro. Están aconteciendo encuentros de volver a descubrir el amor primero, pero de una manera silenciosa. Están aconteciendo, que nosotros a veces igual no valoramos suficientemente. Nos gustan más los resultados sociológicos, ¿no?, los que se miden por las encuestas, y sin embargo las conversiones que tienen lugar como gotitas de agua, aquí, allá y allá, ¿no? El Señor, repito, no nos llama a tener éxito, nos llama a dar fruto, ¿no? Y un fruto escondido. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y valorar la acción del Espíritu en el momento presente supone tener un espíritu de valorar lo pequeño, porque en lo pequeño está aconteciendo la obra del Espíritu. Valorar pequeñas acciones que son maravillosas y grandiosas, ¿no?, a los ojos del Señor. Lo de echar las redes, igual también tenemos que en este momento caer en cuenta que echar las redes pasa también por echar la caña, por echar la caña teniendo un apostolado personal uno a uno y valorando el encuentro personal con el Señor. Ese echar la caña quiere decir que el Señor, por salvar un alma, ha entregado su vida, y nosotros tenemos que valorar muchísimo el apostolado personal, el tú a tú con las almas. Bueno, son tres pasajes evangélicos, que entre los tres primero se dice qué es lo que no es la vocación misionera, y luego desde esos tres pasajes qué es lo que tiene que ser el momento actual, ¿no?, una vocación misionera. Dice: nos abrimos a la acción silenciosa del Espíritu. Nunca podrá haber pastoral vocacional ni misión cristiana sin la oración asidua y contemplativa. Esto esta mañana se lo he dicho yo a nuestras religiosas contemplativas en las artes, en la profesión de estas brígidas que esta mañana hemos tenido. O sea, no nos olvidemos que entre todos hacemos uno. Entre todos hacemos uno. Yo les he dicho a ellas, sé que habrá mucha gente que no entienda lo que hacen allí en un monasterio, ahí encerrados, pues unas mujeres, ¿qué hacen ahí? Muchas personas no entienden lo que estáis haciendo, les he dicho esta mañana, ¿no? Es más, esto nos ha ocurrido a todos esto. No hace mucho me viene una persona y me dice: yo no entiendo qué hacen esas monjas ahí rezando ahí encerradas, esas monjas de clausura. Y dice: lo de los misioneros, yo sí lo entiendo, pero las monjas de clausura, eso no lo entiendo, ¿no? Y le dije yo: pues te voy a dar una mala noticia. Le dije: tampoco entiendes lo de los misioneros. Le dije: no solo no entiendes las monjas de clausura, te piensas que entiendes los otros y tampoco lo entiendes. Porque si entendieses lo otro en toda su dimensión, entenderías esa vocación contemplativa. Porque es que entre todos somos uno, ¿sabes? Entre todos somos uno. Aquí no hay brazo sin pierna, y sin corazón, y sin pulmón. Entre todos somos uno. Entre todos somos uno. Y además, todos somos débiles. Dios no ha querido que ningún miembro del cuerpo místico esté sobrado, como se dice, no, todos somos débiles, oye. Pero en esa imagen del cuerpo místico que es la Iglesia, yo en plan de broma, pero en plan de serio, suelo decir: pues mira, pues es que entre un cojo y entre un banco y entre un tuerto, a ver si entre todos hacemos uno. Que ese suele ser el misterio del cuerpo místico que el Señor va llevando adelante. Entre todos hacemos uno. Y es bueno que cada uno experimentemos nuestros límites y nuestra debilidad, porque eso todavía te va a hacer caer en cuenta de que es el Cristo total, es el Cristo resucitado
el que es glorioso y el que es fuerte, y es capaz de llevar adelante esta obra de evangelización contando con la debilidad en comunión, porque la debilidad en comunión es fuerte. Y la fuerza sin comunión tiene los pies de barro. Tiene los pies de barro, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo con esa invitación, ¿no? También a recurrir a la oración y a la vida contemplativa para ello. Voy a terminar con una oración que, no sé si sabéis que el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, con motivo de la celebración el 13 de mayo del centenario de las apariciones de la Virgen Fátima y con motivo del viaje del Papa a Fátima, que por cierto, el día 12, el próximo viernes, se nos ha ocurrido la iniciativa de que como el Papa va a tener esa vigilia allí en la plaza de Fátima, se nos ha ocurrido poner una gran pantalla dentro de la catedral y rezaremos el rosario en conexión con la plaza de Fátima. Lo haremos el viernes 12 por la noche a las 8:30. Haremos ese rezo del rosario y luego habrá un recital de un sacerdote que viene también a cantar Cantos a María en la vigilia del 13 de mayo. Bueno, pues a lo que decía, que mediodía por ahí, que el Comité Ejecutivo ha publicado un pequeño documento con motivo de esta visita del Papa. Y ese documento termina con la oración que utilizó el Papa recién iniciado su pontificado, igual no lo recordáis, recién iniciado su pontificado, tuvo la ocurrencia de pedir que trajesen de Roma la imagen de la Virgen de Fátima. La llevaron a Roma. Y entonces el Papa hizo esta consagración que voy a leer al inicio de su pontificado. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal, unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada. Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado para curarla y salvarla. Custodia nuestra vida entre tus brazos, bendice y refuerza todo deseo de bien, reaviva y alimenta la fe, sostén e ilumina la esperanza, suscita y anima la caridad, guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad, enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega a todos bajo tu protección y entréganos a todos a tu Hijo dilecto, en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.